¿Cómo funciona la vorágine de la desinformación? Al modelo que he desarrollado para estudiar las dinámicas de las redes sociales lo he llamado la centrífuga de las percepciones. Para decodificar los signos contradictorios que confunden a una sociedad sobreexpuesta a la información, primero hay que entender cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. El proceso de la intermediación de la información, esto es, cómo se traslada el conocimiento de un hecho o idea de un grupo a otro, ha transitado de lo sagrado a lo escandalosamente profano. El conocimiento y su interpretación estaba reservado al sacerdocio. Era un conocimiento que solo un iniciado era capaz de interpretar y difundir. La verdad debía pasar varios filtros y ser conciliada entre los elegidos para llegar a un consenso de lo que las mayorías debían entender y comprender con esa verdad revelada por ellos. Más o menos así se hizo por alrededor de 5.000 años, hasta que el advenimiento de las redes sociales desquiciaron todo. Antes de las redes, la información era razonada, procesada, consensada, homogénea y unidireccional. Independientemente de la intencionalidad, como hemos visto en el recuento histórico, la información seguía un proceso que tenía un orden jerárquico. Las fuentes informativas estaban perfectamente limitadas y delimitadas. Solo un periódico con autoridad moral, como el Washington Post, podía exponer el Watergate. Después de todo, los periódicos, y solo los periódicos, tenían la función de informar la verdad amparados en la libertad de prensa. La radio y la TV, los masivos por excelencia, después replicaban y difundían la información para lograr mayor alcance. Pero la esencia de la información primigenia era la potestad del periodismo. Con las redes sociales, cualquier método y proceso de rigor informativo pasó a mejor vida. Los criterios que predominan son los de inmediatez, superficialidad, donde la información, cuanto más breve, es mejor y como resultado es fugaz. Algunos autores explican que para entender la dinámica de la información actual debemos considerar que la crisis de los misiles con Cuba en 1962, que transcurrió por 13 días, si ocurriera en estos momentos, se resolvería con 13 tweets en igual número de horas. Otra característica es que impera la búsqueda de contenido que se conciba como diferente, cualquier cosa que esto signifique. Sin embargo, lo más trascendental del nuevo sistema de comunicación e interacción humana es su multidireccionalidad. Es tanto un milagro de la ingeniería como una maldición social. Sin la necesidad de la intermediación, cada receptor es a la vez difusor. Recibe y procesa información que luego, de acuerdo a sus propios paradigmas, difunde desde su posición de emisor. Citando de nuevo a Harari, si la necesidad del chismorreo fue lo que nos permitió desarrollar todo el poderoso sistema de comunicación que nos hizo sapiens, las redes sociales son el pináculo de esta evolución. Desgraciadamente, lo que se difunde en un auténtico contagio perceptual no es conocimiento. Imaginemos un vórtice. En el primer impulso, lo que tenemos es la intermediación. Alguien toma la información, la decodifica y modifica para crear una nueva información. Generalmente toma algún hecho real y lo distorsiona según sean los intereses del momento. Una vez más, sabemos que esto no es nuevo y la historia nos ha documentado al respecto. Este primer intermediario, el paciente cero del nuevo virus de la estupidez, lanza en este vórtice, que son las corrientes de información que se mueven a la velocidad de los datos, este nuevo bit informativo cuyo contenido fundamental
es la insidia. Del otro lado, un antagonista de interés vinculado a otros círculos de acción política, económica o social descubre esta nueva información que confirma su tesis. Acto seguido, la difunde y replica sin procesar, analizar o contrastar la información. Como este usuario es un nodo de influencia entre otros internautas, el nuevo contenido informativo circula con mayor rapidez. La resultante en esta segunda estación del ciclo es la crispación. Es importante considerar que algunos estudios de hábitos de consumo de información revelan que, preferentemente, atendemos la información que coincide con nuestras posturas ideológicas o de pensamiento, sin importar qué tan errado parezca, como por ejemplo los terraplanistas. La tercera estación del ciclo es la polarización, cuando el contenido se ha convertido en tendencia porque la gran mayoría de los usuarios valida el contenido como verídico. La verdad ya no es una cuestión de hechos, sino de mayorías, sin importar qué tan capaces y analíticas sean las mayorías que la dan por cierta. Si a esta dinámica agregamos el factor dinero e inyectamos algunos millones para perfilar usuarios afines y reforzamos la campaña con bots, tendremos la mezcla perfecta para el desastre, la próxima victoria electoral o el nuevo Brexit. No importa qué tan deleznable sea nuestro objetivo o qué tan cuestionable pueda ser nuestro candidato. Con el enfoque correcto, la justa definición de roles en el cuadro actancial y la hermenéutica precisa, se puede ganar. Con esto y mucho dinero. Los liderazgos naturales, aquellos que se han ganado a fuerza de acción real y cotidiana, sustentados en la congruencia probada y comprobable, están siendo fuertemente amenazados por aquellos nuevos liderazgos escasos de ideas, pero abundantes en dinero. Y esto es un problema serio. La legión de idiotas de las que hablaba Umberto Eco están siendo tierra fértil para el reforzamiento de los modelos de control al convertirse en defensores del mismo sistema que los explota. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido una sociedad tan informada. Paradójicamente, el tsunami informativo ha ahogado el pensamiento crítico, si no es que el raciocinio mismo. Que algunos conozcan el alcance de las nuevas creaciones de control y poder y las usen en beneficio propio no es nada nuevo. Para eso fueron creadas en primer lugar. Lo que es nuevo es la capacidad de viralizar los nuevos mitos a una escala global en cuestión de días. Después de la pandemia, el mundo como lo conocimos no será más.